Detrás del relato oficial y de la propaganda sobre el éxito de la ciudad de Málaga y la gran transformación que está viviendo nuestra ciudad, se ha ido incubando un gran malestar que empezó siendo silencioso pero que devino masivo y público el pasado 29 de junio. Esas miles de personas que salieron a la calle, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo ven el crecimiento de la ciudad? ¿Cómo les afecta un modelo de desarrollo que en buena medida los excluye? Vamos a profundizar también en una cuestión clave para la vida y que es un escenario principal del conflicto hoy, que es la cuestión de la vivienda. Vemos a políticos ansiosos intentando dar cualquier respuesta para intentar tapar un fuego que no tiene visos de apagarse próximamente. Hoy vamos a conversar en profundidad con uno de los portavoces de la plataforma Málaga para Vivir y vamos a intentar entender con datos y un análisis riguroso cuál es la dinámica de la vivienda en esta Málaga salvaje, siempre desde abajo. Bueno, en este programa de Desde Abajo tenemos el gusto de poder conversar con Quique España. Quique es uno de los portavoces de la plataforma Málaga para Vivir, que es la plataforma convocante de la próxima manifestación del 9 de noviembre, y también es investigador postdoctoral en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura. Lo primero, muchas gracias, Quique, por venir a charlar un rato. Encantado de estar por aquí. Bueno, vamos a hablar algunas cuestiones que yo creo que tienen interés sobre la crisis del modelo de ciudad de Málaga, un poco expresada por este proceso masivo de politización y de movilización que está viviendo la ciudad. La primera pregunta tiene que ver un poco con que yo creo que el 29 de junio fue estruendoso, pero se está oyendo y yo creo que cada vez más gente percibe un crack en la ciudad, ¿no? En la ciudad genial, en la ciudad redonda. El Partido Popular lleva muchísimo tiempo jugando muy fuertemente y con mucho presupuesto la carta publicitaria, la carta del branding, generando una idea, un relato, una narrativa sobre una ciudad imparable, una ciudad exitosa, una ciudad de referencia, una ciudad ejemplar, que parece que va como un tiro y que es una referencia para el conjunto de ciudades. Entonces quería que arranquemos un poco hablando de ese crack, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ruido en este modelo de ciudad de Málaga? Sí, efectivamente. O sea, yo creo que el relato que se ha construido y también todas las operaciones ligadas a este relato, ¿no? Que se ha construido en los últimos 25 años prácticamente, con más intensidad en los últimos 20, lo que dibuja básicamente es una estafa. Es decir, hay una diferencia muy grande entre lo que se cuenta y lo que después pasa, ¿no? Un ejemplo muy fácil es todas las operaciones que se han hecho en el centro de Málaga, ¿no? El centro histórico de Málaga. Es un terreno, un territorio muy pequeño, el centro histórico de Málaga es pequeño, en el que se congregan 3 proyectos urban de regeneración urbana. Por poner una referencia, en otras ciudades como Sevilla solamente hay 2 proyectos urban y solamente uno de ellos está en el centro histórico. El otro se usó para Polígono Sur, porque normalmente estos proyectos se utilizan para barrios vulnerables, zonas marginales, e intentar, digamos, actuar en ese tipo de tejidos urbanos. Más allá de que eso tiene también sus problemas. Pero aquí lo que se hace es concentrar todos los recursos europeos, estatales, autonómicos y municipales en un mismo punto, que es la punta de lanza de intentar generar un branding, de ciudad, que ha ocurrido en muchos sitios, pero que aquí tiene la particularidad en Málaga de que se ha hecho de manera consistente, constante y, muy clara, sin ninguna desviación, hacia poner todo el dinero en eso. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Y dónde está la estafa? En que lo que se vende es que va a haber una ciudad con museos, peatonalizada, accesible, democrática para la ciudadanía de Málaga, y lo que ocurre en la realidad es que todo eso era simplemente para dinamizar económicamente los bolsillos de unos pocos, básicamente, que lo que ha provocado ha sido la expulsión de la vecindad de Málaga, la subida de los precios y la expropiación del espacio en general. Es decir, los coches son sustituidos por terrazas, desaparece todo el tejido del comercio local, desaparece todas las infraestructuras para la vida, la cultura se transforma en simplemente una propaganda y cualquier iniciativa cultural de base o alternativa se intenta, exterminar, casos como el de la Casa Invisible, muy conocido, y muchas otras cosas que suceden. Es decir, uno va por Málaga y ¿dónde puede tomarse un café? ¿Dónde puede comprar el pan? Es imposible, por no hablar de encontrar alquiler
o intentar ir a un bar a tomarse algo e intentar escuchar un concierto o cualquier cosa, ¿no? Entonces, el crack tiene que ver con que por fin hay un momento en el que la gente se da cuenta, y es, yo creo que algo mayoritario y muy extendido, en el que lo que se cuenta y la realidad material no encajan. Y que claramente hay un problema estructural del modelo de ciudad y que hay que cambiarlo. Este modelo de ciudad construido desde arriba, que solo beneficia a unos pocos, hay que sustituirlo por un modelo de ciudad construido desde abajo, con democracia directa y que construye una ciudad para vivir, no para especular, no para hacer negocios, donde claro que tienen cabida iniciativas económicas, sociales y de todo tipo, pero dentro de un marco, digamos, que centre las energías en que la ciudad tiene que ser habitable, tiene que ser un espacio para vivir y que su centro tiene que partir de eso, ¿no? Sí, una de las propuestas, bueno, de las distintas banderas, ¿no?, sobre la que hace gala el equipo de gobierno y este modelo de ciudad, digamos, neoliberal, propia del Partido Popular, tiene que ver con haber desarrollado mucho lo que es el sector turístico, ¿no? Se vende con que históricamente los turistas iban solo a la Costa del Sol, apenas venían a Málaga, y gracias a este alcalde se ha conseguido poner en el centro del mapa turístico de la ciudad de Málaga. Bueno, la gente yo creo que no, digamos, obviamente no es tonta, y lo que lee un poco de eso es que el propio desarrollo turístico se traduce, aunque sea de manera imperfecta, precaria, frágil, en generar puestos de empleo, en dinamizar determinado tejido económico, ¿no? Sin embargo, cuando uno habla con cualquier economista, independientemente de su perfil, digamos, ideológico, no, lo que le suelen decir es que cuando el turismo está sobre representado en la matriz productiva de un territorio, suelen generarse una serie de problemas o de atrofias, ¿no?, incluso en la propia dinámica económica, ¿no? Por eso se habla tanto de diversificación productiva o de tener, por decirlo de alguna manera, como una mesa que tenga varias patas, ¿no?, y que no dependa en exclusiva del turismo. En esto te quería comentar, porque ya a título individual has trabajado temas de investigación vinculadas a lo que es en inglés, digamos, la expresión habla del overtourism, pero turistificación o turismo intensivo. ¿Cuáles son los efectos que tienen, ¿no? Porque yo creo que hay un malentendido, agitado y trabajado por determinados intereses, de pensar de que cuando uno introduce un elemento de análisis crítico sobre el funcionamiento del turismo, está criticando a los guiris, por decirlo vulgarmente, o que, bueno, cuestiones casi estéticas del impacto del turismo, cuando es un sector que está profundamente imbricado con dinámicas rentistas y especulativas del territorio. Un poco si podés desarrollar esta idea de cuando criticamos la máquina turística, qué estamos criticando y qué imbricaciones tiene con la ciudad. Sí, claro. Así, aquí la cuestión es que las ciudades son siempre espacios de flujo abiertas, y que por supuesto que tienen que estar abiertas a cualquiera, ¿no? A que por aquí pasen gente de cualquier lugar, ya sean migrantes, turistas, con la razón que sea. El problema no es ese, el problema es, como tú ya mencionabas, digamos, la estructura de propiedad y productiva que recibe eso. Porque cuando todo se canaliza hacia que el dinero y, digamos, todos los servicios e infraestructuras van para beneficiar económicamente a unos cuantos bolsillos y no al resto, ese es el problema. Ligado, por supuesto, a problemas de economía básica, ¿no? De que un monocultivo productivo exclusivamente en el turismo te hace absolutamente vulnerable a cualquier perturbación de la economía global, en que en cuanto eso se toque, la ciudad se transforma en un desierto inhabitable. Y ese es otro de los problemas. Pero claro, el principal problema de todo esto es básicamente que cuando tú construyes todo el modelo de ciudad poniendo todas las manzanas en el mismo saco y beneficiando solamente a los mismos siempre, lo que ocurre básicamente es que toda la gente que dejas fuera se va viendo cada vez más y más perjudicada. Y una de las razones que se esgrimen desde algunos lugares, ¿no?, como diciendo, bueno, como esto es un problema que se ha centrado solamente en el centro histórico, lo que vamos a hacer es diversificarlo, ¿no? Este es otro de los eufemismos. Eso no es más que no nos cabe aquí, vamos a expandirlo más. La Gran Málaga no es más que intentar extender el mismo modelo hacia afuera.
Y todas las trampas dialécticas que hay sobre la turismofobia no son más que intentos bastante burdos de defender algo que es indefendible. Es que en Málaga podrá haber siempre excepciones de gente concreta que le tenga manía a que unos guiris de Manchester le poten en su portal, y es totalmente entendible. Pero la lógica general es que nadie tiene en contra de los turistas. O sea, la cuestión aquí es que todo lo que hay en contra es de un modelo de industrias turísticas que canaliza todos los beneficios económicos de la ciudad en unos bolsillos concretos, que son locales y extranjeros. O sea, que no es que el dinero se vaya para afuera y tal, no, es que las élites locales de la ciudad son las que participan y las que han instigado este modelo, ¿no? Que viene de lejos, ¿no? Desde la desindustrialización de la ciudad, ¿no? A partir del siglo XIX hasta la situación que tenemos actualmente. Y ese es uno de los problemas principales, y yo creo que sin duda cualquier, digamos, cambio o transformación que no vaya hacia un desmantelamiento del modelo de las industrias turísticas y a un decrecimiento urbano con otras alternativas productivas que se basen en la infraestructura de vida social y de hacer una ciudad habitable, fuerte, y que sostenga, digamos, de cara a futuro el músculo productivo de la ciudad, no va a haber manera de salir de esta. Y el ejemplo va a ser el mismo que el de las economías extractivistas y coloniales en América Latina, por ejemplo, que es esa lógica extractivista de yo llego a un lugar, lo exprimo hasta la última gota, y cuando hay otra zona más rentable me muevo, y lo que dejo es un desierto social que ha exterminado a la gente que vivía allí, y eso es un problema político muy grave. Totalmente, y lo de exprimir y la gota, vamos, se está transformando literal justamente con la crisis hídrica que también estamos viviendo, ¿no? Vamos al 29J. Yo creo que fue un acontecimiento, ¿no? En la ciudad, condensó bueno, muchos anhelos, malestares difusos, multitudinarios, diversos, condensados y expresados en una manifestación que yo creo que estará entre las más masivas, por un lado, pero no solo tiene que ver con la cantidad de gente, sino con la cualidad que tuvo. Condensaba una intensidad de crítica al modelo y de anhelo, yo creo, era crítica y deseo, ¿no? Condensada en una manifestación con una intensidad que yo, bueno, a mucha gente le recordaba el 15M o procesos, digamos, determinados ámbitos del no a la guerra, algunas de las últimas movilizaciones vinculadas al movimiento feminista, que se da un tipo de intensidad que constituye, ¿no? Que constituye nuevos horizontes, nuevas miradas sobre la ciudad. Te quería preguntar, desde como organizas, como parte de los convocantes de esa manifestación, primero, si le sorprendió, digamos, la respuesta de la gente, y después si pudiéramos profundizar un poquito en lo que era la composición de esa manifestación, ¿no? Que había mucha gente joven, pero mucha gente muy diversa, muchas caras que yo no había visto en mi vida se veían ahí, gente que por supuesto excede todo lo que era la trama, lamentablemente quizás empobrecida en estos últimos años, de lo que es la trama activista, militante, política, social de la ciudad, un desborde. Y me gustaría entender un poquito, o por lo menos desde vuestra mirada, cuál era la composición que veías de esa. Claro. O sea, a mí, y yo lo extendería a nosotras, a toda la gente que estuvo, digamos, en la organización previa y tal, yo diría que no nos sorprendió, pero sí que nos dio muchísima alegría, porque claro, una cosa es que empieces a ver síntomas desde muchos meses antes, ¿no? En todas las asambleas de barrio, en las reacciones personales en redes sociales, en empezar a escuchar hablar de la propia manifestación a gente que, pues, un taxista, una persona en la panadería, cualquier persona con la que hablaba, digamos, fuera de los círculos, digamos, del activismo político y tal, ahí ya se percibía que esto era algo distinto. Y yo creo que el momento constituyente que supuso el 29J, el 29 de junio en Málaga, fue que, y la alegría que se respiraba, era básicamente que se notaba que todas esas cosas que se creían que eran individuales, es decir, que no puedo pagar alquiler, que estoy trabajando en un trabajo de mierda en un bar y al mismo tiempo me suben alquiler y me tengo que ir afuera de Málaga y tengo que venir por la mañana jodido y jodida a trabajar en
en una jornada partida de mierda, que encima me explotan, no me pagan todo lo que me tienen que pagar, que además al mismo tiempo hay toda una narrativa y una política en cosas como el agua, con los campos de golf, con los cruceros, con muchas otras cosas. Entonces, cuando uno se da cuenta y una se da cuenta que eso no es algo individual, sino que es algo sumamente compartido, pues ese momento como de encuentro, de leer pancartas de gente que no conoces de nada, de barrios alejados de tu día a día y tal, que ves que tienen lo mismo, que le está pasando lo mismo, yo creo que ha sido algo histórico y único, porque incluso es verdad que es totalmente parecido al 15M, pero digamos que la particularidad de esto es que está muy arraigado territorialmente. Es una problemática del modelo de ciudad, que por supuesto que en otras ciudades ocurre cosas muy parecidas, pero es algo muy propio de la singularidad del proceso que se ha construido en Málaga, ¿no? Como de decir, mira, aquí se está celebrando algo que a mí me está jodiendo la vida. Y esto, ¿cómo caso esto, no? Desde el fracaso personal o desde el fracaso colectivo, ¿no? Entonces, esa fue una de las claves. Y el desborde se explica así, básicamente. Yo creo que con la clave con la que se dio es también desde la propia organización, una generosidad a escala de la ciudad, de decir, vamos a ver, esto ya no es ni una cosa propia de las organizaciones sociales y políticas que intentan producir cambios y tal, sino que es un momento histórico y clave de la historia de la ciudad. Y es que las ciudades se construyen así, se construyen gracias a que la gente se organiza y genera conflicto en la ciudad. Y eso es lo que construye la ciudad. Y cuando uno se da cuenta de que somos capaces de transformar el relato con el que se nos ha vendido la ciudad, es que es también posible transformarla, ¿no? Y yo creo que ese clima que había tenía que ver con decir, esto desborda los análisis, ¿no? Y la idea de que Málaga es para vivir y no para hacer negocio, para convencer a inversores que vengan a poner sus sacas de dinero y llevárselo todo aquí, a costa de destruir nuestras vidas, se acabó, ¿no? Y que ya la visión que se tiene en la ciudad ha generado un punto de inflexión de no retorno. O sea, ya hay cosas que no se van a permitir. Y, digamos, desde las instituciones políticas y tal, los actores y los elementos que juegan en este juego que no se den cuenta, van a tener todas las de perder. Muy bien. Yo creo que una de las, creo que es por eso vinculada a esta idea de crítica y anhelo, crítica y deseo, porque creo que hay un elemento que tiene que ver con la ciudad por venir, con la ciudad que viene, que de algún modo inaugura también, como tú decías, este 29J, que tiene que ver también con una interpretación que a veces nosotros contribuimos, digo un nosotros muy amplio, ¿no? De sectores de la política, de lo social, a ser como una especie de especialistas, expertos en el no, digamos, ¿no? Es decir, destacar constantemente, digamos, la dimensión destituyente, que no es poco, es importante, el elemento destituyente, y hay que valorarlo, darle su justo valor. Pero te quería ver si podemos pensar cómo imagina de algún modo este movimiento, la plataforma, lo que expresó el 29J sobre la Málaga que queremos, sobre la Málaga por venir. Porque creo que uno de los elementos sobre los que opera el modelo de gobernanza no tiene ya tanto que ver con un elemento de gran seducción. Yo creo que hay mucha gente que ya no le cree ni al propio alcalde, ni cree en este modelo, sino con una incapacidad de imaginar o de visualizar una vida alternativa mejor a esto, ¿no? Porque estamos instalados, digamos, en un régimen en relación con el futuro distópico, ¿no? Es decir, donde lo que parece que lo que viene, no toquemos lo que hay porque lo que viene puede ser todavía peor. Y a veces, lamentablemente, desde ámbitos también se constituyen o se contribuye a esta mirada como más catastrofista. Y creo que es muy importante, ¿no? Ver cómo ser capaces de imaginar un porvenir otro, porque es la manera en la que vamos a combatir también un elemento que, como decía Virno, ¿no? Que creo que nos gusta a los dos, que la manera también de gobernar del neoliberalismo basaba sobre el cinismo, el oportunismo, el miedo, la despotencia de imaginar un futuro alternativo. Entonces te quería algunos apuntes sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería la Málaga, el porvenir para Málaga que desearía o que dibuja o delinea lo del 29J y la plataforma que la está articulando?
Sí, o sea, yo creo que, o sea, para empezar, digamos, mis funciones, por así decirlo, actualmente como portavoz se limitan un poco a expresar el momento actual que vive el movimiento, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que básicamente nos encontramos en un momento clave de disputa de hacia dónde va la ciudad. Y de lo que no se trata es de hacer demandas, reclamaciones concretas, ¿no? ¿Cuál es vuestra lista como de demandas, ¿no? Yo creo que eso no construye, digamos, un modelo de ciudad alternativo. Lo que construye un modelo de ciudad alternativo es realmente cambiar el modo en el que el modelo de ciudad funciona, ¿no? Y para eso hace falta un gran cambio, digamos, también en la subjetividad de la gente, ¿no? De pasar a un rol activo, ¿no? Yo creo que esa idea de que las vecinas y los vecinos, digamos, si realmente quieren cambiar la ciudad, tienen que mojarse, tienen que organizarse y luchar por otra ciudad, es la clave de todo. Cuando decimos que solo es la vecindad la que hace ciudad, nos referimos a esto, a que no puede ser algo permanentemente impuesto por gobiernos e instituciones que son votados cada 4 años, pero que luego en todas esas, digamos, decisiones los vecinos y las vecinas no juegan ningún papel. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, este modelo de ciudad basado en esta función antidemocrática de entender las decisiones y cómo se construye la ciudad, ha muerto y hay que construir otro. Y por supuesto que en algún momento eso puede tener una traslación institucional, ¿no? De algún tipo. Es decir, si realmente en algún momento las instituciones se dan cuenta de que eso es algo importante. Pero lo importante ahora no es eso. Lo importante ahora es construir eso. Construir eso, esas, digamos, vecindades en lucha, reconstruir los barrios desde el encuentro y desde decir, oye, que toda la ciudad funciona en base a que nosotras y nosotros la sostenemos. Y si eso está en crisis y tenemos todas las herramientas para poner la ciudad en crisis, se desmorona y es obligatorio un cambio. Y entonces, en esa línea, yo creo que todas las decisiones que vengan a partir de ahora, y es lo que se está decidiendo ahora mismo también en el movimiento, es que lo que tiene que cambiar es el proceso mediante el que se toman las decisiones y que lo que hay que hacer es construir esos espacios de decisión vecinal donde se tomen las decisiones. Y por supuesto ahora mismo lo más importante, y es al mismo tiempo destituyente y afirmativo, porque está ya construyendo otra ciudad. Y eso va en la línea de luchas concretas, ¿no? De defender cosas distintas en la ciudad. Y yo creo que esa es ahora mismo, digamos, la punta de lanza y la clave, porque la gente, y cuando digo la gente no lo digo en un término general, sino la gente con la que ahora mismo nos estamos componiendo, organizando y tal, vecinos y vecinas normales y corrientes que ven que le suben el alquiler, que lo echan del trabajo, que no tiene dónde comprar el pan o ir a una ferretería, lo que está reclamando es, esto no se trata de que nos organicemos ahora, digamos, como una especie de lobby para pedirle a los partidos que hagan una cosa u otra. No, lo que queremos es destituir todo el modelo y construir otra cosa distinta, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves de también el éxito de lo que está ocurriendo. Sí, pero esto te lo pregunto también, si querés, esto ya me imagino que la plataforma tendrá sus debates, pero también a nivel de título individual. ¿Construir otra cosa para qué? Porque lo que te decía con imaginar una ciudad, creo que es importante, no sé cómo decirte, producir una cierta serenidad en que otro tipo de porvenir, donde la vida se rija por otros parámetros, donde haya unas garantías de un bienestar otro, de una calidad de vida, de un vivir en común mejor de lo que nos ofrece este modelo rentista, neoliberal, precario, asfixiado, con los vínculos rotos. Entonces, dibujar algunas líneas de esa Málaga que nos imaginamos, que cuando uno a veces lo ve, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa cuando veo, sobre todo vinculado al enclave natural en el que estamos, que tiene que ver con un atardecer, con un paseo por el monte, uno ahí vislumbra un paraíso. Es decir, podemos imaginar este lugar
como un paraíso, como el paraíso que es, por decirlo de algún modo. ¿Cómo sería? O sea, no digo que definamos enteramente eso, pero ¿sobre qué base se construiría eso? Sí, yo esto te lo comento totalmente a título individual, ¿no? De un poco como yo lo veo personalmente. Y yo creo que aquí hay un problema que tiene que ver con las tradiciones de pensamiento revolucionario trascendental, que han entendido como un poco como un horizonte en el que ese momento pacificador, ya se ha llamado por unas tradiciones o por otras, un momento sin clases sociales o ideal o lo que sea, ¿no? Es como que está en el futuro y que vamos a llegar a un momento en el que ya nos podemos relajar y disfrutar de la vida, de los atardeceres, de las cosas. Yo estoy totalmente en contra de eso. O sea, yo creo que en las ciudades y en el mundo en el que vivimos, el conflicto no va a cesar. O sea, creo que hay que encontrar la alegría y el goce en la lucha. Y lucha no quiere decir que tengamos que estar protestando, peleando todo el rato. Quiere decir construir herramientas autónomas de trabajo, de vida, que se salgan de esta forma de existencia neoliberal. Y yo creo que eso construye un horizonte que en realidad, en la práctica, hoy es totalmente esperanzador. Pero pensar que dentro de todo el despliegue que hay de poderes, con ciertos retoques de vislumbrar un porvenir y de contener ciertas cosas en las instituciones, vamos a estar bien, es, creo, ser muy ingenuo o pensar que ese nosotros solo acapara a un cierto sector de la sociedad, porque creo que ahora mismo hay sectores en la absoluta marginalidad que están en la pobreza más suprema y totalmente fuera de todo sostén, que por supuesto que la lucha no va a solucionar, o luchas concretas no van a solucionarlo, pero creo que es importante tener claro que no hay que rechazar, por así decirlo, ninguna herramienta que tengamos para mejorar la vida de la gente, por supuesto, pero pensar que el conflicto en las ciudades contemporáneas, donde los desequilibrios de poder y donde la máquina, digamos, económica es tan fuerte, no va a cesar, y que lo que hay que hacer es muy astuto y muy inteligente a la hora de cómo componer contrapoderes que realmente sean capaces de dibujar y de materializar vidas alternativas que nosotros llamamos ahora mismo como vecindades en lucha, que yo creo que es una idea interesante porque lo que básicamente dibuja es este modelo de ciudad dibuja formas de vida aisladas, desconectadas, que nos intentan desligar de lo vecinal. Y lo que nosotros estamos diciendo es, lo importante es reconstruir esos lazos de vecindad y formas de sostenernos a nosotras mismas. Yo creo que producir todas las herramientas, instituciones, mecanismos y tal que sostengan esas vecindades de lucha es la clave para empezar a agujerear este modelo de ciudad al tiempo que construimos otro. Sí, solo para introducir un elemento de polémica, linda polémica al respecto, creo que mi opinión es distinta. Yo creo que justamente es un peligro de aminoración o de reducción del proceso justamente masivo y tan transversal, tener, digamos, cierta disposición a hacer un fetiche del conflicto y de la lucha. No todo el mundo quiere estar permanentemente en un conflicto y en una lucha, sino que también creo que es muy importante que se entienda el para qué luchamos y el conflicto hacia dónde, qué horizontes abre, ¿no? A eso me refería. Para ponerte ejemplos muy concretos, cuando uno viene entrando por cualquier entrada de la ciudad, clavado en un tráfico infumable, atascado, colapsado como están los transportes, creo que es bueno que sea capaz de imaginarse, por ejemplo, un sistema de ferrocarril público muy accesible o incluso gratuito de transporte público que permita a la gente imaginar, digamos, una movilidad otra. El conflicto del bosque urbano, quizás uno de los elementos que más les ayudó a que la gente entienda por lo que estaban luchando era poder vislumbrar ese parque, ¿no? Es decir, ver una gráfica donde poder, a eso me refería con ser capaz de imaginarte cómo podría ser, a eso me refería con este paraíso, justamente con vínculos vecinales, con otro tipo de equipamientos, con otro tipo de democracia, con otro tipo de relación con la renta, y que esto siempre, a mí insisto siempre, y me callo ya para recordarlo, estamos en una sociedad rica, opulenta, es decir, el Ayuntamiento de Málaga tiene 1.000 millones de euros de presupuesto público, gestionado democráticamente y cambiando las prioridades, hay condiciones para
para poder tener una vida mejor a la que nos ofrecen, ¿no? A eso me refería. Por supuesto, y hay que hacerlo. Pero la cuestión aquí es que lo marginal y reduccionista es pensar que a través de las formas partido y la sustitución de las instituciones, eso se va a cambiar. Recuerdo la famosa frase de entre derechos iguales decide la fuerza, ¿no? De Marx en el 18 Brumario. Y es que yo creo que esa es una de las claves. Hay que construir una fuerza que sea capaz de imponer cambios. Porque a través de demandas y de vislumbrar cosas no se hace nada. Hay que vislumbrar en la práctica, a través de la construcción de fuerzas vecinales concretas que ya practiquen directamente los cambios. No estamos diciendo que no sé qué, no. Es que, por ejemplo, en casos como el bosque urbano, lo que hay que hacer es que en movimientos como este, y cuando digo lucha, quiere decir que se construye una fuerza capaz de defender y de construir un bosque urbano, de verdad. Y eso no se hace a través de pedirle al alcalde que en sus prórrogas con Urbania sea más accesible o no sé qué, no sé cuánto. Se hace construyendo esa fuerza, y esa fuerza es la que luego las instituciones, si tienen algún tipo de sensibilidad democrática, van a tener que acatarla, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave. Y yo creo que eso es lo más esperanzador, ¿no? De la construcción de esos paraísos aquí y ahora ya, en vecindades en lucha activa y potente. Eso estoy 100% de acuerdo. Vamos, el horizonte requiere fuerza y lo central es activar esa fuerza junto con el horizonte hacia donde más o menos se dirige, ¿no? Para retomar un poco el escenario de Málaga, ¿no? De cómo vincular acontecimiento y proceso justamente, es decir, de cómo intentar que no se quede solo en grandes movilizaciones, el 29J, la del 9 de noviembre creo, intuyo, no sé cómo lo es, pero se prevé también que va a ser muy, muy importante, pero te digo una cosa que he aprendido adentro de ese teatro de la representación que es a veces el ayuntamiento, han aprendido a amortiguar los acontecimientos, y de forma incluso irónica o cínica, como suelen hacer, empiezan a trabajar con unos tiempos donde, bueno, sí, fue muy importante lo del 29J, pero tú espérate que en poquito va a quedar en nada, ¿no? Es decir, a cómo contener determinados acontecimientos porque quedan rasguños, pero sigue de alguna manera la dinámica de poder. Entonces, ¿cómo estáis pensando esta relación entre acontecimiento y proceso, ¿no? Sí, desde el primer momento en el que se piensa el proceso, digamos, ligado a la manifestación del 29J, se empieza a escuchar y a repetir que lo importante no es la manifestación. O sea, lo importante es el proceso, tanto previo como posterior. Las manifestaciones, los acontecimientos son importantes porque pueden suponer, digamos, una ruptura en la subjetividad colectiva, pueden suponer, digamos, un momento, eso por un lado, de alegría compartida, de vernos que estamos en lo mismo, ¿no? De que los problemas no son individuales sino que son colectivos, pero la mayor parte de la energía se puso precisamente y se está poniendo en construir un proceso que va mucho más allá de los acontecimientos. Es decir, todo el despliegue de asambleas por los barrios, en la universidad, sectoriales por temas, ¿no? De territorio, de vivienda, del trabajo precario y sobre todo el más problemático, que es el de la hostelería, se están generando las condiciones para no solo generar acontecimientos, sino generar un proceso que yo llamaría un proceso revolucionario a nivel de aumentar la conflictividad social y sobre todo a generar organización y lucha en el territorio. Eso es lo que se está construyendo. Lo que se está construyendo no son manifestaciones, las manifestaciones son catalizadores concretos de las energías que ayudan, que vislumbran un momento concreto, que son útiles y funcionan, pero el movimiento va mucho más allá y lo que está haciendo es eso, construir poder vecinal y no rechazar, digamos, ninguna herramienta de lucha para eso, digamos, siempre dentro de los cauces, por supuesto, democráticos, no violentos y tal, ¿no? Pero estamos hablando de que hay que construir más conflictividad social y más lucha y organización, ¿no? En los barrios, en los centros y las zonas de trabajo y por el territorio, ¿no? Porque el modelo de ciudad actual está, digamos, expulsando a tantísima gente que yo creo que estos acontecimientos concretos sirven para alimentar el proceso.
Sí, para terminar, Quique, se viene la próxima gran convocatoria del 9 de noviembre. Hablábamos de una composición muy heterogénea, ¿no? De la que participaba. Más de 20.000 personas imaginémonos, la singularidad que hay ahí, la diversidad de perfiles, de sentires, de modos de mirar la ciudad. Yo creo que hay algo que se hizo con mucho virtuosismo, que es hacer una propuesta muy inclusiva, muy abierta. Había cualquier persona, digamos, que comparta determinados malestares o el crack del que hablábamos al principio, podía ir y participar de la manifestación, ¿no? Nada, te quería pedir un último, digamos, llamamiento, convocatoria, por qué es importante estar el 9 de noviembre, a quiénes se interpela, a qué gente de la ciudad es la que se está interpelando, y hacer una invitación, digamos, a la participación. Justamente, lo decíamos el otro día, y más pertinente que, en fin, que esto va de una cosa quizás mucho más importante, de a quién votaste o de a quién, cuáles son tus gustos o cuáles son tus perfiles ideológicos, ¿no? Sino que lo que está en juego es la ciudad como espacio común. Simplemente una última reflexión para convocar a la gente e invitarla a participar. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que ahora mismo cualquier persona que básicamente entienda que la ciudad tiene que ser un lugar habitable, es decir, que Málaga es para vivir, va a entender que esta manifestación es fundamental y que es fundamental ir a las calles el próximo 9 de noviembre a las 11:30 desde la Plaza de la Merced, porque básicamente, por supuesto, que no tiene nada que ver con a quién vota o qué es lo que te gusta o nada de eso. Tiene que ver con que si entiendes que la ciudad es un espacio habitable, es decir, que la ciudad tiene que ser para vivir, que no puede ser que no haya un bar donde puedas ir a tomarte un café, que no puede ser que no tengas una panadería y, por supuesto, que no puede ser que no puedas pagar el alquiler, no puede ser que tú te metas en cualquier plataforma digital para buscar alquiler y no veas nada por menos de 1.000 euros. Cuando el salario, por supuesto el mediano, que no llega ni a 1.500 euros, pero que es que el salario real de la gente trabajadora es mucho menor, no llega. Entonces, cualquier persona que entienda, cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier persona que pretenda habitar Málaga, entienda que la ciudad y este modelo de ciudad no ayuda a que la ciudad sea habitable, tiene que venir el 9 de noviembre a empezar a construir un cambio en este modelo de ciudad para que Málaga sea para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Hoy vamos a hablar de la relación entre el precio de la vivienda y la renta de los malagueños, ¿no? Vamos a intentar usar un concepto muy sencillo. Es los años de renta que le hace falta a una persona para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en la provincia de Málaga o en la capital. Para ello vamos a usar los últimos datos de renta disponibles, que son los del 2021. Esta semana pasada han salido ya los de 2022, pero vamos a trabajar todavía con los de 2021. Para que nos hagamos una idea, en Málaga hace falta cerca de 18 años de renta, es decir, lo que gana una persona de media, un malagueño de media, en 18 años para comprarse una casa. Eso no solo es mucho en términos absolutos, sino que es mucho en términos relativos. De las 52 provincias de España, Málaga es la segunda donde ese esfuerzo es el más alto posible, ¿no? Solo por detrás de Baleares, que es una provincia muy turística. Lo que cabe esperar es que si en Málaga hace falta muchos años de renta para que un residente se compre una casa, lo que cabe esperar evidentemente es que tiene que pedir una hipoteca y que el porcentaje de casas que se compran en Málaga con hipoteca sea muy alto. Sin embargo, como vemos también en esta gráfica, eso es justamente al revés en Málaga. En Málaga, en vez de estar a la cabeza en porcentaje de viviendas que se compran con hipoteca, que es lo lógico, porque es muy cara la vivienda para lo que cobran los malagueños, para la renta de los malagueños, está sin embargo a la cola, ¿no? Y lo vemos que está por el final. El porcentaje de viviendas que se compran en Málaga con hipoteca es muy bajo, está rondando el 50%, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo es, no? Milagro, ¿no? ¿Cómo es que los malagueños necesitamos un esfuerzo económico enorme para comprar una casa y sin embargo las compramos sin hipoteca? Pues evidentemente eso tiene una explicación muy sencilla, que es que, y eso ya lo vemos aquí en esta siguiente gráfica, que es que la mayor parte de las casas que se compran en Málaga, o una parte muy importante de las casas que se compran en la provincia de Málaga, no la compran residentes en Málaga, lo compran gente de fuera, ¿no? Aquí lo que vemos es el porcentaje de casas en cada provincia que son compradas por residentes en esa provincia, y vemos que Málaga está muy a la cola, es como el cuarto
por la cola. Y eso es lo que explica realmente cuál es el problema de la vivienda en Málaga. El problema de la vivienda en Málaga es que la demanda es exterior y es la demanda exterior la que está subiendo el precio. Es decir, es la cantidad de gente de fuera de Málaga, no residentes, que están comprando o queriendo comprar pisos en Málaga lo que ha disparado el precio. Y eso, evidentemente, ¿qué problema crea? Lo primero que crea el problema es que lo que vemos es que Málaga incluso está en un extremo en esa situación, ¿no? Para que ahí vemos junto en esta gráfica, lo que vemos es junto el número de años que necesitas para comprarte una casa, el residente y el porcentaje de casas que se hacen con hipoteca. Lo que se ve ahí es que provincias en las que las casas son baratas, en esas provincias hay menos hipotecas. Y conforme las casas se van haciendo más caras para los residentes, el número de hipotecas va subiendo. Sin embargo, hay dos excepciones que están ahí rodeadas con un circulito verde, que son ¿cuáles? Málaga y las Islas Baleares. Málaga y las Islas Baleares son las dos provincias donde más esfuerzo económico requiere comprar una casa para los residentes y, sin embargo, donde el porcentaje de viviendas que se compran con hipoteca está más bajo. Si os veis justo, queda como esas dos sueltas por ahí abajo. Ahí veis, por ejemplo, Madrid un poquito más para arriba, donde el esfuerzo es muy alto porque las casas en Madrid son caras, pero el número de casas que se compran con hipoteca es enorme. ¿Qué es lo que está pasando, obviamente, en Málaga y en Baleares? Pues que las casas las compran desde fuera, las compran inversores o las compran gente que en principio no son residentes. Ahora vamos a ver que claramente las compran por inversión, ¿no? Pero en principio lo que se ve ahí, y se ven en esos números si comparamos la situación de Málaga y las Islas Baleares con, por ejemplo, Madrid y Sevilla, es que nosotros tenemos un número increíblemente bajo de casas de viviendas compradas por residentes y de viviendas puestas con hipoteca, ¿no? La pregunta, además, es que este efecto incluso por dentro, o sea, no solo es que las dos provincias turísticas, ¿no? Porque en la teoría lo que nos quieren a veces vender es que Málaga no es una provincia turística, lo que vemos es que Málaga se ha turistificado, ¿no? Y que queda muy cerca de la situación de Baleares, ¿no? Pero es que incluso si miras dentro de la provincia ves que gran parte de la provincia se está turistificando y está sufriendo ese mismo efecto, ¿no? Dentro de la provincia, por ejemplo, en Marbella y en Fuengirola hace falta cerca de 20 años, o más de 20 años incluso si vemos ahí en esta gráfica, de renta de un residente para comprar una casa. Cuando, por ejemplo, en Ronda y en Antequera ese esfuerzo son unos 10 años de renta más o menos. Y lo que vemos de Málaga, que es la curva azul, es que ha pasado de estar más cerca de la situación de Ronda y Antequera, es decir, era una capital o un municipio no turístico, y sin embargo ahora está subiendo a un ritmo brutal. Fijaros que desde 2017 ha subido 2 años de renta lo que necesitamos para comprar una casa. En 4 años hemos perdido 2 años de renta porque necesitamos el dinero que hemos ganado durante 2 años más para comprar una casa. Y lo que se ve es que nos estamos acercando a lo que pasa, por ejemplo, en municipios claramente turísticos, como son, en este caso, en esos dos ejemplos, Marbella y Fuengirola, ¿de acuerdo? Nos estamos acercando cada vez más a un patrón que es claramente turístico, ¿no? Y eso, por ejemplo, es la explicación al problema. También hay días que nos dicen que el problema es que falta vivienda en Málaga o en su provincia, y eso es falso, ¿no? ¿Qué vemos en esta gráfica? En esta gráfica lo que vemos es el número de viviendas por cada 1000 habitantes en la provincia de Málaga, es decir, la relación entre la oferta y la demanda. Podríamos entender que ha subido el precio disparatadamente en Málaga de la vivienda porque de repente hay mucho más habitantes o hay menos casas, pero vemos la línea azul que está abajo que es casi constante. Ese es el número de viviendas en Málaga por cada 1000 habitantes, no faltan viviendas, ¿de acuerdo? Y sin embargo, o no faltan más que antes, la relación de viviendas por cada 1000 habitantes es prácticamente la misma que a principios de los 2000. Sin embargo, la curva roja lo que representa es el precio, y lo que vemos es que el precio sí cambia disparatadamente y no va paralelo a la relación con la oferta y la demanda, ¿vale? Si lo comparamos con 2004, que es el inicio del gráfico, vemos que esa relación, el número de viviendas por cada 1000 habitantes apenas ha bajado un poquito y sin embargo el precio ha subido un 90%. Teniendo la misma relación de oferta-demanda interior, es decir, la misma relación de número de habitantes con número de viviendas, el precio ha subido un 90%. Eso evidentemente quiere decir que la demanda de esas casas no es interior, no es la de los residentes, es exterior, ¿de acuerdo? Incluso si vemos esta gráfica, vemos que desde 2017 eso se ha
disparatado, ¿vale? Es decir, desde 2017 la relación del número de habitantes y el número de viviendas es prácticamente la misma y el precio ha subido un 70%, ¿de acuerdo? Es decir, el problema no es que falten casas para los residentes o que falten casas en la provincia. El problema es que hay un montón de gente de fuera que está comprando casa aquí y esa es la gente que está disparando el precio, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, esta gráfica muestra el porcentaje de viviendas en la provincia que la han comprado residentes en la provincia. Lo que vemos enseguida es que ahora mismo estamos en un 40% de viviendas que las compran gente que no reside en la provincia, pero lo que vemos es que a principios de los 2000, que se ve aquí en la gráfica, el porcentaje de casas que compraban los residentes en la provincia era del 70% y ahora estamos por debajo del 60%, es decir, hemos perdido 10 puntos porcentuales de porcentaje de viviendas que compran los residentes. ¿Esto qué quiere decir? Que la solución obviamente no es producir más. Si yo produzco el triple y esas casas las siguen comprando gente de fuera, el precio va a seguir subiendo y la gente de dentro, los residentes, evidentemente van a seguir teniendo el mismo problema de vivienda, ¿de acuerdo? Incluso la pregunta es, bueno, ¿y por qué está comprando tanta gente que no es residente en Málaga vivienda en Málaga? Pues obviamente lo están comprando en gran parte por negocio. Habrá gente que la compre para venir aquí de turismo, que eso también es un problema para los residentes y eso dispara el precio, pero también obviamente lo que hemos visto por informes del Banco de España y por otros informes de gente que se dedica al análisis inmobiliario es que la rentabilidad de las viviendas turísticas es brutal. Es muchísimo más grande que alquilarla, que cualquier otra cosa, que la bolsa, que un bono. Entonces hay un montón de gente que está comprando una vivienda turística en sitios de atractivo turístico, está comprando una vivienda para convertirlo en vivienda turística. Y ese es el segundo problema enorme que tenemos en Málaga, que es que ni siquiera sabemos cuántas viviendas turísticas tenemos, ¿no? Y este ya es un gráfico de las viviendas turísticas en Málaga capital, ¿vale? Ahí en rojo tenemos el supuesto límite, número máximo de plazas para pernoctar en Málaga, juntando todas las fuentes que tenemos, que son hoteles, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. El problema es que nadie sabe exactamente cuántas viviendas de uso turístico hay, ¿no? El informe del ayuntamiento maneja un número que es distinto, por ejemplo, del que maneja el INE y tienen fuentes distintas y no hay realmente un número real. Pero si tomamos más o menos el número que utiliza el INE, ¿de acuerdo?, y le sumamos las plazas hoteleras y las viviendas y las plazas en apartamentos turísticos, esa línea roja que veis ahí representa el número máximo de pernoctaciones que podríamos tener, ¿no? Si usamos los datos del Ministerio que nos dice el número de pernoctaciones que hay solo de turistas nacionales, porque calculan ese número o obtienen ese número utilizando el posicionamiento de los teléfonos, vemos que aunque en teoría el número máximo de pernoctaciones que puede haber en la ciudad está alrededor de 50.000, alrededor porque no sabemos exactamente cuántas viviendas de uso turístico hay, sin embargo tenemos picos de más de 100.000 y picos que se repiten y tenemos un montón de picos de la línea azul que está por encima de la línea roja, es decir, que ha habido, solo teniendo en cuenta los turistas nacionales, sin tener en cuenta los turistas internacionales, que en Málaga capital son más que los nacionales, ¿de acuerdo? Tenemos más pernoctaciones del máximo posible. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más viviendas de uso turístico incluso de las que creemos, ¿de acuerdo? Eso crea, en primer lugar, crea que Málaga sea un sitio muy atractivo para que gente de fuera compre casas para dedicarla al negocio de las viviendas de uso turístico, que eso ya es un problema económico, que eso es lo que produce que un malagueño necesite la renta de 18 años, la renta completa para comprarse una casa, pero aparte crea también un problema social, ¿no? Con ese proyecto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de medir las pernoctaciones, este gráfico lo que muestra es cuántas turistas hay por habitante, ¿vale? La línea roja diría, esto es el Distrito 1, que es la zona de Muelle Heredia, por el centro. La línea roja es el límite en el que hay tantos turistas como residentes. Y fijaros que también se supera en muchísimos casos. Es decir, en el Distrito 1 es una zona en la que en muchísimos momentos hay más turistas que habitantes. Pero es que la media es, que es esa línea moradita, la media es que haya 40 turistas por cada 100 habitantes. Eso no solo crea un problema económico, que lo crea y que ya es suficientemente grave, sino que crea un problema social, porque como habita en un barrio donde de media hay 40 turistas por cada 100 habitantes, ¿no? Eso crea un desastre de convivencia absoluto para los comercios y para todo, ¿de acuerdo? Aparte de todo, aparte ya de que es un problema esta inversión o
permitir que la vivienda sea un negocio y que se compre descontroladamente para otros fines que no es para vivir, no solo crea un problema económico con el precio de la vivienda y un problema habitacional, ¿no?, para la convivencia de los vecinos, sino que a la larga también genera paro, ¿no? Esto que veis ahí es el porcentaje, en rojo, el porcentaje de vivienda histórico, ¿vale?, en Málaga, en la provincia, del porcentaje de viviendas que se compran con hipoteca. Y la línea azul es el paro, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que van cruzadas, cuando una baja, la otra sube. Es decir, que cuantas menos casas se compran con hipoteca, al final más paro acabas teniendo. La cosa tiene su lógica. ¿Por qué sucede esto? Lo primero, cuando una familia tiene que hacer un esfuerzo enorme para pagar la vivienda, eso ahoga su consumo. Es decir, las familias se quedan sin dinero porque después de pagar el alquiler o después de pagar la hipoteca se quedan sin dinero y entonces consumen menos. Al consumir menos arruinan el tejido económico de la ciudad o del barrio, ¿de acuerdo? Van a menos a restaurantes, compran menos coches, compran de todo menos. Eso ya produce que haya menos consumo y al haber menos consumo en la ciudad ya hay más paro. Pero luego aparte, cuando tú de un barrio, como por ejemplo esos que hemos visto en la zona de Distrito 1, retiras un montón de residentes y los sustituyes por turistas, también te cargas el comercio local. ¿Por qué? Porque un turista no compra una bicicleta, un turista no arregla el coche, un turista no compra los libros del niño para el colegio. Hay un montón de actividades económicas en un barrio que un turista no hace. Cuando tú quitas los habitantes y los sustituyes por turistas, todos esos negocios se arruinan también. En definitiva, por un lado ahoga el consumo en general porque las familias tienen menos dinero y por el otro lado, aunque el turista trae dinero y evidentemente consume, pero consume en un sector muy específico. El resto de sectores los manda a la ruina y eso hace que la tendencia sea la que se ve en este gráfico, que las curvas, esas dos curvas van siempre al revés. Eso quiere decir que si seguimos permitiendo que las casas que se compran en la ciudad las compre gente que no es para residir sino para hacer un negocio que es muy lícito, lo que vamos a generar al final es que de nuevo el paro vuelva a subir en Málaga, ¿no? Y quizás en un par de semanas hablaremos también del empleo y el paro en la ciudad. Pero en definitiva el problema de la vivienda en Málaga es muy sencillo. Gran parte de la vivienda se está destinando a un uso que no es el de vivir. Eso es lo que dispara el precio y lo sitúa muy lejos de lo que pueden pagar las familias y eso no solo crea el problema de que no hay casas para los residentes, sino que además crea un problema económico y es que crea un problema de convivencia dentro de los barrios y aparte arruinas todo el tejido económico local de esos barrios. Y mientras tanto, mientras que vemos que el problema es que para los residentes la vivienda está resultando carísima y eso está asfixiando la vida de los barrios y está asfixiándolo todo, la solución o una de las soluciones clásicas a este problema, que es hacer vivienda protegida, ¿qué le está pasando en Málaga? Pues esa es la curva que estáis viendo aquí. Mientras tanto, en este problema, la única solución o la mejor solución que es tener más vivienda protegida, pues la vivienda protegida va absolutamente en picado hacia abajo. En definitiva, ¿qué pasa en Málaga? Lo que pasa en Málaga es que el precio de la vivienda está muy alto para los residentes, evidentemente no para los inversores. ¿Cuál es la solución? No hacer más casas en general, porque si hacen más casas en general y la compran los inversores, el precio va a seguir subiendo y va a seguir siendo muy caro para los residentes. La solución en Málaga para la vivienda es que haya más casas disponibles para los residentes, que eso quiere decir que tienes que poner alguna limitación, que es lo que hemos llamado toda la vida vivienda protegida, para que esas casas no las pueda comprar cualquier persona, sino que la tenga que comprar un residente. Cuando haya un mercado suficiente exclusivo para residentes, el precio para los residentes bajará, mientras que cualquier casa que se construya la puede comprar cualquier persona, pues la puede comprar una persona de fuera que está dispuesta a invertir muchísimo más dinero porque lo que está pensando con esa casa es hacer un negocio, no vivir, y esas personas van a hacer que suba muchísimo el precio de la vivienda y va a seguir siendo inasequible para los residentes. Y da igual que construya 27 millones más de viviendas en la provincia, lo único que conseguirá es alicatar hasta el último metro cuadrado de la provincia, pero no que baje el precio para los residentes. Bueno, hoy en Desde Abajo estamos de celebración porque inauguramos una nueva sección que nos va a acompañar a lo largo de los distintos programas y que se va a llamar Opina Z y la va a coordinar Milagros Mayoral. ¿Qué tal, Mila? ¿Cómo vas? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Al final creo que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta la opinión de los jóvenes y así que aquí vamos a tener un espacio para hablar de ello. De eso va a tratar, ¿no? Un poco la mirada de los distintos temas que abordamos desde la perspectiva de la juventud. Correcto, porque al final
todo lo que nos afecta en general como sociedad nos afecta de una manera un poquito más específica a los jóvenes y es importante tener el punto de vista nuestro. Bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿y hoy qué nos traes ahí en la inauguración de la sección? Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los temas más tristes que vivimos como sociedad y es el tema de la vivienda y de los alquileres. Entonces vamos a hablar un poco de la vivienda aquí en Málaga y la situación que tenemos los jóvenes para poder emanciparnos y empezar un proyecto de vida fuera de nuestra casa, con nuestra mamá y nuestro papá, que los queremos mucho, estoy segura, pero al final queremos hacer nuestra vida y en Málaga es un poquito imposible, la verdad. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los sueldos y los contratos de trabajo que tenemos los españoles. Vamos a empezar hablando de los sueldos y los salarios que tenemos los malagueños aquí. Entonces, la mayoría de nosotros no somos capaces de tener un trabajo de 40 horas semanales, entonces la media del salario está en 800 euros y básicamente hemos hecho un pequeño análisis en el mercado de la vivienda para ver básicamente qué nos podemos permitir con los 800 euros de salario medio que tiene un joven en nuestra ciudad. Entonces, partimos de la base de que se recomienda no gastarse más del 40% de nuestro alquiler. Partimos de la base de que se recomienda no gastarse más del 40% de nuestro sueldo en un alquiler. Entonces, eso nos reduce bastante las opciones. Ya partimos con una base de 370 euros al mes que te puedes gastar y buscando no hemos encontrado un alquiler tan bajo. Así que tenemos que subirlo un poquito. Vamos a apretar los bolsillos, 400 euros en un alquiler. Hemos encontrado una vivienda muy coqueta y curiosa en Coín. Así que vamos a hablar un poquillo de ella y vamos a hacer cálculos sobre qué nos costaría vivir, no solo el alquiler, sino en general el resto de nuestra vida, cómo sería en una casa en Coín. Bueno, pues tenemos una casa en Coín, 35 metros cuadrados, coqueta, compacta, no necesitas más. Pues empezamos viendo el salón, habitación, cocina, ¿vale? Esto viene genial para cuando te levantas a las 4 de la mañana con ganas de comerte un chocolate, tienes la nevera al lado. Ventanas no hay. Lo único que tenemos es una ventana que da efectivamente al baño. Si eres una persona con un poco de ansiedad afectiva, no te preocupes que puedes ir al baño y seguir hablando con tu pareja, con el amigo que haya venido. Tú tranquilo, ahí en el baño, el otro en el salón, os podéis comunicar perfectamente. La única forma que tienes de respirar un poquito de aire libre, dejar la puerta de la casa abierta. No te lo recomiendo, no me parece muy seguro. Bueno, no me preguntes dónde vas a dejar tus cosas, no hay armarios, en el baño no tienes sitio tampoco, ¿vale? Aquí venimos a lo mínimo y necesario, no te quejes. Pues bueno, hacemos cuentas. 400 euros de alquiler, ¿vale? Con un salario de unos 800. Vamos a ser realistas. Entonces, 50% de tu salario en el alquiler. Es posible que incluso te ignoren el mensaje de que quieres ir a ver el piso o que te interesa porque te van a decir con el 50% no te lo vamos a alquilar porque no eres lo suficientemente solvente. Pero imaginemos que sí. Pues mira, tienes los 200 euros de gasolina que no te los va a quitar nadie si trabajas en Málaga Centro, como en general en la ciudad de Málaga, como trabaja la mayoría de gente. Los 200 euros en gasolina únicamente de ir y volver del trabajo, más los 50 minutos mínimo que te va a costar de tiempo todos los días ir y luego volver, si no hay atascos, esperemos. Luego, unos 150 euros en comida, ¿vale? Aquí cada uno regula lo que come y lo que no come. También, pues si un día no cenas, pues mejor, para las cuentas mejor. Luego, unos 50 euros de luz y agua, otros 50 euros del seguro del coche, unos 25 euros en teléfono y unos 30 euros en el wifi. ¿Cuál es la cuenta? Pues que te faltan 100 euros para llegar a fin de mes, y esto sin contar que te quieras comprar una camiseta, que quieras ir a visitar a tus padres al pueblo y te tengas que gastar dinero en gasolina. No pienses en ahorrar, básicamente intentar sobrevivir y encima pidiéndole 100 euros todos los meses a tus padres y a ver si así más o menos sobrevives.
Bueno, suena muy tentador esa casa de Coín. Me gusta la idea de que puedas abrir la nevera estando acostado en la cama. Eso tiene una facilidad importante. Bueno, pues ya quitando un poco el chiste de todo esto que acabo de hacer, evidentemente los jóvenes nos encontramos en una situación muy drástica y muy compleja que no parece importarle al Ayuntamiento de Málaga ni al Gobierno de Andalucía de Moreno Bonilla, y no podemos seguir así. No es viable que tengamos trabajos precarios con contratos de 20, 25 horas, de 2 o 3 meses, y no nos permita, el sistema no nos permita tener un acceso digno a una vivienda, que nos permita tener un acceso digno a un trabajo, que podamos formar nuestra vida y pensar en un futuro, nuestra pareja, nuestros futuros hijos, si es que lo queremos. No podemos permitir que siga habiendo esta situación y que no hagamos nada para cambiarlo. Esto no es tolerable y no podemos aceptar que esta sea la norma. Me gustaría, la verdad, que, por ejemplo, el alcalde pudiera estar un par de semanas viviendo en esa casita de Coín, así entiende un poco mejor cuál es la situación que estás hablando de que vive nuestra juventud. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Sobre el conflicto de la vivienda se está dando actualmente uno de los principales escenarios de disputa que tiene nuestra sociedad, entre un horizonte democrático donde primen los derechos o un horizonte oligárquico donde lo que prime sea el interés privado y el beneficio de unos pocos bolsillos. ¿Cómo vamos a confiar en la gente que durante décadas ha transformado un derecho en un casino, en un sálvese quien pueda y donde ganen siempre los mismos? Lo único que podemos esperar es que este ciclo de movilizaciones crezca y crezca, se articule organizativamente y podamos construir todos una fuerza y un poder democrático que sea capaz de darle una patada a ese monopolio en el que han transformado nuestra sociedad. Les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà, i allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i avant.